cerebro de un sistema eléctrico es el CENACE. Mi nombre es Gonzalo Arroyo Aguilera y soy egresado del Tecnológico de Monterrey con Ingeniería Eléctrica y maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia. Realmente lo más cercano que tengo al área de ingeniería eléctrica es en la etapa de secundaria y preparatoria, cuando me di cuenta de mi gusto por las matemáticas. Entonces me gustaron mucho las matemáticas, incluso hasta fui profesor informal, ¿verdad?, de compañeros. Y cuando llegué a la carrera de ingeniería, me inscribí como físico matemático. Ya estaba cursando, de hecho cursé 1 o 2 semestres, pero pensé que como físico matemático mi campo de trabajo iba a ser reducido. Y entonces ahí brinqué al área de ingeniería eléctrica. Así fue como ingresé al tema. Tuve dos maestros. Uno realmente fue poco, pero el trabajo que hice para la licenciatura fue precisamente un estudio de la interconexión que existían entonces. Era principalmente era analógico, no había todavía la tecnología digital que se desarrolló después. Y ese profesor también trabajaba en el CENACE, aquí en el área de Monterrey. Rodolfo Ayala se llamaba. Él fue mi profesor en ingeniería. Y luego en la maestría, pues fui muy afortunado porque fui alumno de un doctor que se llama Alberto Mayer Sasson. Él es colombiano de origen y él estaba en el estado del arte. Entonces realmente era un profesor sumamente destacado. Le gustaba mucho la música clásica, nos llevaba a su casa a oír música clásica y realmente su método era leer papers, leer artículos que recién publicados. Él publicó muchos artículos en las revistas técnicas internacionales. Yo empecé trabajando en CFE 6 meses, en la planta Francisco Villa del IES Chihuahua. Y luego, antes de hacer la maestría, y luego ya me vine a hacer la maestría porque me becaron de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Regional de Torreón. Me invitaron como profesor de tiempo completo y me hicieron esa oferta de una beca completa para hacer la maestría. Y entonces terminé la maestría y regresé a Torreón como maestro de tiempo completo. Y pues porque quisimos elevar el nivel académico, nos corrieron a varios profesores y yo me fui a Morelia de profesor de tiempo completo en el Tecnológico Regional de Morelia. Para ese entonces ya estaba casado, tenía 3 hijos, y porque yo vine ya casado a la maestría. Y el salario, pues era bueno, pero no alcanzaba. Se me iba el 40% en la renta. Y entonces empecé con el background que llevaba de la maestría, allá sí, los alumnos les dije, ¿verdad? ¿Quieren estudiar de veras? Sí. Bueno, vamos a usar textos actuales en inglés, no por el inglés, sino porque son los más actualizados. Y estuvieron de acuerdo. A mí siempre me ha gustado mucho enseñar. Y entonces se me ocurrió que había ingenieros ahí en la división Centro-Occidente y que les podía compartir también enseñanzas de sistemas eléctricos. Entonces abrí una maestría, un diplomado, digamos, a nivel de maestría para ingenieros de CFE, pero fue un convenio del Tecnológico con la CFE y le pusieron como requisito que teníamos que entregar un reporte de actividades, de calificaciones, etcétera, a la CFE, y yo era el que iba a México a entregar esos resultados y a platicarlos, cómo íbamos.
Entonces ahí fue donde hice contacto con la CFE, con el ingeniero Jacinto Viqueira. Él era gerente. La organización de CFE pues era muy diferente, ¿verdad? Y, y él fue el que me invitó. Me dijo, mire, tenemos vacantes en planificación y en operación. Entonces, ¿dónde usted prefiere? ¿Usted qué me recomienda? ¿No? Porque pues, usted es el que sabe dónde puedo ser más útil. Ya sabe, tiene mi currículum, mi conocimiento, ya sabe qué es. Y dijo, no, pues en operación. Y así fue como fui a dar a operación. Era una oficina. Se llamaba Oficina de Operación Sistema. Y ahí entré como analista. Porque en esa época, 1975, había dos frecuencias. El área central operaba a 50 Hz. Ya en ese año ya había habido mucha conversión de electrodomésticos, de equipo industrial, para que operara a 60 Hz. Pero todavía había unidades generadoras, por ejemplo en Infiernillo, que operaban a 50 Hz. Entonces había que cambiarlas. Entonces, en la hora en que se cambiaban de 50 a 60 y se sincronizaban a 60, era otro sistema. Las líneas de transmisión que llevaban 50, ahora pasaban a 60, era otro sistema. Entonces, el sistema estaba cambiando de morfología, de forma, continuamente, de tamaño, continuamente. Las demandas que se estaban alimentando de manera independiente por las centrales o por los sistemas de 50 Hz, ahora se incorporaban al sistema de 60 Hz. Entonces, ese fue un reto muy grande de manejo, de operación. Claro, había sus apagones, ¿verdad? Porque pues, era una cosa totalmente dinámica en centrales, en líneas de transmisión, en demanda. Entonces, ese fue un reto inmediato, ¿verdad? Que había que resolver. Y pues sí se atendió, pienso que bastante bien y creo que el hito de la conversión de frecuencia es un éxito tecnológico de país, de México, porque es todos los equipos. Usted no puede, por ejemplo, no se puede convertir el motor de una industria, o sea, pasarlo del enchufe de 60 a 50 o viceversa. Se quema. Entonces había que resolver todos esos problemas técnicos a todos los niveles, a nivel de industria, a nivel de comercio, a nivel de casas. El refrigerador de la casa, había que cambiarlo a 60 Hz en esa región. Pero eso le dio pues un carácter nacional al sistema interconectado nacional. El noroeste estaba separado, el noreste estaba separado, el sur no estaba integrado, como dije, incluso hasta por frecuencias. Se fue incorporando todo poco a poco. Entonces, de nuevo, siguió la dinámica, a pesar del cambio de frecuencia. No fue la única dinámica, el único cambio, sino que se empezaron a hacer interconexiones entre sistemas. La primera interconexión entre Monterrey, Saltillo, Torreón, pues fue en 230 kV, muy bajo voltaje. Y entonces lo que fue decantándose fue de que este tipo de sistemas nosotros al menos yo no había visto la palabra longitudinal. Nosotros la acuñamos, la desarrollamos e hicimos, y yo digo, eso fue un equipo de gentes, ¿no? Fue un equipo de gentes y o sea que prácticamente cuando decían, no, pues esta línea puede con 300, porque era lo que decía el manual, ¿no? Necesitamos ver con cuánto puede. Yo todavía no tenía el ejemplo que luego yo les daba a mis alumnos de lo que era el SENACE, ¿verdad? Pero pues me gustaría de una vez adelantarlo, ¿verdad? De cuál era. Pero el equivalente, ¿verdad? Yo lo que sí tenía claro era que era un sistema, ¿verdad? Y que no se podía ver por pedazos. Entonces, el ejemplo que yo les daba a mis alumnos es de que
El sistema eléctrico de potencia es como, podemos hacer un símil con el cuerpo humano, ¿verdad? Los órganos, todos nuestros órganos, son las plantas que convierten la energía de los alimentos, ¿verdad? a una energía manejable, usable por el cuerpo, que es la sangre, la hemoglobina, la glucosa, ¿verdad? Y la movemos a través del sistema circulatorio, que son las líneas de transmisión. Entonces, órganos, plantas, sistema circulatorio, red de transmisión, y luego todo el sistema nervioso, especialmente el vegetativo o autónomo, controles y protecciones. Ahora, ¿quién es el que organiza todo eso? El cerebro. Entonces, el cerebro de un sistema eléctrico es el SENACE. La función del SENACE siempre fue el control operativo del sistema eléctrico nacional. Entonces, realmente la función del SENACE era operación y despacho, que era mi área. De una vez, para que sirva de comparación, yo ahorita veo la diferencia del SENACE de hoy con el SENACE de entonces como que tiene 4 áreas de trabajo, que es la misma operación, y lo que era el despacho. El despacho equivale a generar de la manera más económica con las centrales. Y ahora esa actividad, esa función, porque es una función matemática finalmente, ¿verdad? Despacho es una función de optimización. Digo, quiero minimizar el costo de producción. Entonces, ese es despacho. Ese es el sinónimo de despacho. Optimizar. Y ahora es un mercado eléctrico mayorista. Entonces, se separa el control operativo, el mercado eléctrico mayorista y la planificación de la transmisión, que produce el programa de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución. Esto pues ya lo aprendí ahora en el nuevo SENACE, ¿no? Y la otra, el cuarto, es el proceso para la interconexión de centrales y la conexión de cargas, generalmente de permisionarios, que teníamos nosotros en CFE. Viene un cambio conceptual de la transmisión, que es, ahora vamos a recibir generación distribuida, que está en las casas, en las industrias, vamos a recibir fuentes de energía renovable. Con cualquier política pública que se haga, van a surgir energía solar y energía eólica en una escala muchísimo superior a la que ya tenemos en operación. Vienen carros eléctricos, vienen cargas nuevas. Entonces, ¿dónde están las normativas? ¿Dónde están las políticas públicas? Entonces, yo lo que propongo es de que el SENACE asuma nuevas funciones de políticas públicas. Porque tuve la oportunidad de dejar huella, ¿no? De dejar huella, porque sin proponérmelo así tan explícitamente, haber hecho esa selección, facilitar el ingreso de personal, de haber desarrollado las metodologías para sistemas longitudinales que me permitió el SENACE, porque realmente me dieron plena libertad, ¿verdad?, de innovar, de decir cosas, y además fuimos un equipo, o sea, no lo hice yo solo, ¿verdad? O sea, una pieza clave, como dije, de cerebro fue Aboites, pero así hubo otros muchos, ¿verdad?, que participaron, y pues yo estuve ahí. Somos el SENACE y somos parte de la historia.